el Dios que nos sostiene, que nos levanta, que nos ayuda, Señor. Sopla de tu Espíritu Santo sobre nosotros en esta mañana, Señor, y permítanos el disfrutar de tu amor y de tu paz maravillosa, Señor. Pues esperamos en ti. Enséñanos, cautívanos, abrázanos, Señor, en este día. Que tu presencia maravillosa traiga aliento, traiga vida, traiga renovación, Señor, y nos permite el descansar hoy en ti. Gracias, Padre, gracias, gracias. Gracias, ponemos nuestra mirada en ti. Solo en ti, Padre. Muchas gracias, gracias. Gracias. Mi hermano, mi hermana, deja que el Espíritu Santo por un momento te ministre. Él ha visto el cansancio y quiere estar un momento contigo en medio del afán, en medio de la tristeza, en medio del cansancio, de lo que has traído hasta el día de hoy. Dígale, Señor, aquí estoy. Pues presento lo que hay aquí dentro en mi corazón, Señor. Permítame estar ahí contigo. Señor, yo no quiero salir de este lugar ni de estos momentos, Señor, sin sentir esa gracia, Señor, sobre mí que multiplica las fuerzas, que nos da aliento, Padre, que nos da vida, que nos permite reposar en ti, Señor. Necesito de ese aliento de vida. Mi hermana lo necesita y tú lo sabes, Señor. Quita el cansancio, la fatiga, todo aquello que no nos permita el experimentar de tu presencia, Señor. El descansar en ti. El entregarte aquellas cosas, Señor, que han venido siendo contrarias para mi hermano, para mi hermana, Señor. Pues creemos que la victoria está en ti, que nuestras fuerzas no podemos hacer nada, Señor, pues tú nos dijiste, Señor, y lo creemos, que separados de ti nada podíamos hacer, y hoy nos apoyamos en ti, en tu palabra, en tu presencia, Señor. Sopla de tu espíritu ese aliento de vida que tanto anhelamos, Señor. Esa presencia maravillosa, Padre. Gracias, gracias. Tú estás ahí, Padre. Tu espíritu está ahí llevando, Señor. Tú estás derramando de tu aceite fresco, Señor. Lo estás haciendo de tal manera, Señor, que nuestras fuerzas se multiplican en ti. Que hay esperanza para los que esperamos en ti, los que confiamos en ti. Que es tu amor inagotable la que nos llena, Padre. Según tu promesa, Señor, lo creemos y lo manifestamos. Permite que por esa presencia de tu Espíritu Santo corran esos ríos de agua viva por el interior de mi hermana, que le lava, que le limpia, que le da fuerzas, que le trae vida, Señor, pero la vida que viene de ti, Padre. No esas aguas naturales, sino esas aguas espirituales donde se sacia nuestra alma, donde nuestro espíritu se regocija y toma nuevas fuerzas en ti. En ti, Señor, en ti. Abraza a mi hermana, Señor. Ese aliento de vida. Sé tú la paz en el corazón de cada una de ellas, de mi hermano, de cada familia, Padre. Estamos delante de ti y derramamos nuestro corazón delante de ti, mi Dios, mi Rey. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Hermana Gloria, el Señor te dice: yo conozco tu cansancio, pero yo estoy aquí para ayudarte. He visto tu aflicción,
Pero yo te lleno ahora y te cubro con mi manto, pues eres mi hija amada. Me has pedido mis fuerzas y yo te doy, hija. Y vas a salir adelante, porque yo estoy contigo. Gracias, Padre. Gracias. Cuán grande es tu amor, Señor, que tienes para con cada uno de nosotros. El aliento de vida. Tu presencia, Señor, nos alienta, nos vivifica. Sé que somos lavados con tu sangre y que tu misericordia, Señor, está sobre mi hermano, sobre mi hermana. Y tu paz inunda el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, gracias, gracias. Trae sanidad en estos momentos, Padre, al corazón herido, Padre. Y yo sé que tú estás colocando ese aceite fresco, Señor, en el corazón de tus hijas, Padre. Y nos levanta, mi Dios, porque así eres tú. Es tu presencia, mi Dios, la que nos da aliento. Y es por eso que estamos aquí, nos unimos, Señor, y recibimos lo que viene de ti, lo que nos das, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tus hijas. Ayúdanos. Y gracias por tu ayuda. Gracias por estos momentos. Gracias, mi Dios. Cubre bajo tu manto, Señor, de gracia a tu pueblo. Danos a beber de esas aguas de tu río, Señor. Que ese río traiga sanidad, medicina, esperanza, fuerza, Señor. Sanidad al cuerpo, Padre. Pues tú conoces lo que los médicos, Señor, han diagnosticado, Señor. Pero sabemos que la última palabra siempre la tienes tú, Señor. Y decimos, como dice tu palabra, que no moriremos, sino que viviremos para contar las maravillas, las obras de mi Dios. Y si vivimos para ti, y si vamos a ti, Señor, permaneceremos siempre contigo, porque nos ha redimido, Señor. Y aún yo sé que tiene muchas cosas para que nosotros, Señor, descansemos, nos apoyemos en ti. Muchas gracias por estos momentos, Señor. Gracias, gracias. Pedimos por los que están enfermos en las casas, en las clínicas, en los hospitales, Señor. Sea tu mano sobre ellos, Padre. Los que están en prisiones, Señor, de la droga, del alcohol, Padre. Sáquenles esa libertad, que tengan la capacidad, Padre mío, en ti, de renunciar a todo aquello que los esclaviza, Señor. Tu palabra dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Pero también dice, Señor, que si el Hijo, tú, Señor Jesucristo, nos libertare, seremos verdaderamente libres. Lo dice tu palabra, lo creo, lo anuncio, lo proclamo, lo declaro sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, Padre. Pon el temor tuyo en el corazón de ellos, para que se guarden para ti, Señor. Para que sean conscientes de tu presencia, aún al esposo, a la esposa, Señor, a nuestros hijos. Que no sean indiferentes a ti, Padre, sino que te agradezcan a ti por la vida y por todo lo que haces. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey. Gracias. Descansamos en ti, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal si le doy un abrazo a la hermana que está ahí al lado? Como un abrazo de parte de Dios para ti. Dígale, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendecimos a las personas que están con
con nosotros unidos también le bendecimos en los diferentes lugares. Que la gloria del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Amén. La gloria del Señor. Amén. Qué bueno estar ahí con el Señor. Amén. Los anuncios, como siempre recuerdo, seguimos con los devocionales cada mañana. Gracias por sus oraciones. Gracias por sus oraciones. Gracias por su respaldo a todos los hermanos, por acompañarnos. Como siempre digo, gracia y paz para cada uno de ustedes. Amén. Los hermanos, las hermanas, les enviamos también un abrazo para cada uno de ellos desde aquí, que la presencia de Dios esté sobre ustedes. He estado esta semana, y es parte de los devocionales que yo les he venido compartiendo, y más el Señor anoche hasta tardes horas de noche me decía que había algo que no habíamos comprendido, que muchos de nuestros afanes y nuestros cansancios era porque hay una lucha interior dentro de nosotros que no es una batalla fuerte. Cuando el enemigo lo conocemos, pues fácilmente lo enfrentamos, ¿no? Pero hay enemigos camuflados y a veces los buscamos afuera, pero es que están aquí, ¿eh? Están aquí guardaditos, que a veces sacan sus garras, digo yo, y tratan de destruirnos porque yo creo que es muy real dentro de nosotros saber que tenemos una lucha, una batalla. Amén. Y lo más importante que yo quiero que ustedes se metan en su cabecita, en su corazón, en su mente, yo no sé dónde, en su alma, en su espíritu, es que Dios está contigo. Amén. Amén. Y algo que me ha repetido el Señor y se lo digo a todas, Dios no ha terminado contigo. Amén. Y ese terminar no es que ya se acabó la vida, sino lo que Él se propuso hacer contigo aún falta. No mires atrás. El pasado te detiene. No mires ni siquiera el sufrimiento que hasta el día de hoy ha traído. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Mira ahora el presente de lo que Dios quiere hacer contigo, pero también hacia donde Él te quiere empujar. Yo no sé yo estoy usando la palabra empujar, porque a veces necesitamos que Dios nos pegue ese empujón. Amén. Y lo más chistoso, lo más interesante, digo yo, esos empujones de Dios vienen a través de problemas. Nos coloca una persona ahí que nos viene empujando a toda hora y oiga, ya, suficiente. Y ellos no han entendido que también es parte del propósito de Dios y los coloca ahí, ¿no? Y es parte de lo que estamos diciendo. Quiero retomar, yo sé que lo he hablado y lo voy a hablar en algunos devocionales, lo del Salmo 138. El viernes fue un momento bien bonito, si ustedes estuvieron conectados. Fue bien especial y aquí hay una presencia del Señor maravillosa. El Salmo 138, el versículo 7 y 8. Quiero empezar por ahí. Y tal vez voy a leer textos que ya ustedes conocen, pero necesito, y es una palabra de Dios que lo interiorice. No te puedes dejar vencer por las dificultades, por las luchas. Amén. Acuérdese que Él dice en Isaías 40, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y a veces tenemos que vaciarnos, porque es que mientras estemos vivos peleamos. Y peleamos en nuestras fuerzas. Amén. Voy a leer lo que dice en esta versión, en Reina Valera 60, dice en el versículo 7, si anduviere yo en medio de la angustia, ¿qué pasará? Tú me edificarás. Y ese tú no es una persona, no se lo está diciendo una persona, se lo está diciendo a Dios. Tú me edificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderá tu mano y tu diestra, y me salvará tu diestra.
La mano del Señor está sobre ti para bendecirte. Es interesante, algún día quiero hacer un estudio y compartirlo cuando está la mano del Señor sobre alguien. Pero esa mano a veces está para bendición, pero está también para atravesarte. Amén. Así pasa muchas veces cuando la mano del Señor está sobre nosotros. Aparece mucho en el Antiguo Testamento y en el libro de los Hechos se manifiesta mucho esa mano del Señor sobre alguien. Yo no quiero que el Señor ponga mi mano sobre ti, sobre todo cuando tenga que castigarme. Bueno, si lo necesito, Él sabe cómo lo hace. Pero es difícil. Pero también dice el versículo 8, la primera parte de uno de estos, es justamente lo que parte del tema que quiero compartir hoy. Jehová cumplirá su propósito en mí. No dice de pronto, inclusive ese cumplirá está en un imperativo. ¿Sí? Es un imperativo. Cumplirá es una orden. Cumplirá su propósito. Es un decreto inclusive en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Esa misericordia le expresa el salmista, porque él sabe que, y es más hablando a nombre del pueblo y de él mismo, de David, que es este caso que escribió el Salmo, que a veces él se tropezó demasiado. Hay 3 etapas en la vida de David, cuando uno le hace un estudio general. Una es cuando está ya feliz, dichoso, sin problemas, digo yo, en el campo con sus ovejitas, ya nadie le estorbaba. Si aparecía un león, un oso, un león, dice ahí que lo cogía y no dejaba tocar una de sus ovejitas. Era feliz en el campo y me imagino una noche con su arpa cantándole a Dios, gozando en el Señor. Aunque su familia no lo pasaba mucho, pero fue la forma como Dios lo formó a él, sin familia. Sus hermanos mayores no lo querían demasiado. Su padre, pues difícil, parece que la madre tenía algunas dificultades de carácter, que quedó marcada en medio del pueblo. Y con razón dice el Salmo 51, ¿no? Hay mucho debate sobre eso. Cuando él dice, en pecado me concibió mi madre. Parece que hubo un problema ahí de infidelidad, qué sé yo. Y a veces son los nacimientos violentos que a veces uno dice, ¿y por qué nací? Bueno, porque Dios lo quiso así, de esa manera. Y punto. ¿Quién pelea con Dios? Amén. Así le plació a él. A veces es suave entre algodones, ¿no? Con padres que nos amaron, dicen en Costa Rica, nos chinearon, ¿sí? Nos apapucharon hasta que dijo, bueno, ya crecieron hijos, hijas, tomaron sus decisiones, ahora en el frente de la vida. Que la vida no es fácil, pero nos enseñaron también, y yo le doy gracias a Dios por eso, que en alguna etapa de la vida nos enseñaron cómo enfrentar los problemas, las dificultades. Él nunca de fallecer. Pero es una verdad lo que dice el versículo 8, Jehová cumplirá su propósito. Tu misericordia, es la misericordia la que nos sostiene. Oh, Jehová es para siempre. Y le hace una petición en la última frase del versículo 8 diciendo, no desampares la obra de tus manos. Y no se está refiriendo ni a un templo, ni a una ciudad, sino que nosotros, ¿sí? Nosotros, tú eres obra de Dios. Tú eres obra de Dios, eres creación de Dios. Eres comprado por la misericordia de Dios y aceptamos ese precio. Y por eso estamos aquí, por eso podemos decir que somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Amén. Y Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Pero algo bien importante que nos ayuda a enfrentar los problemas y dificultades que tenemos es entender que Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y este salmo, igual cuando Job está en el momento más complicado, tal vez donde se está rascando más su piel, no con aguardiente, sino no con whisky, no con bebidas alcohólicas, sino con un tiesto, rascándose por la piquiña que tenía, por esa enfermedad rara que le colocó el enemigo. Pero él dice estas mismas palabras: si él determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Él pues deseó e hizo. Y muchas cosas dice él ahí en el capítulo 23 de Job, ay, como esa. Y el mismo voy a leerlo textualmente, el mismo Pablo en el capítulo 9 de Romanos hace una disertación bien interesante sobre eso.
a partir del versículo del capítulo 9. Y a partir del versículo 12 voy a leer como introducción a lo que quiero compartirles. Si no alcanzo a compartirles todo, lo dejamos en secuencia, y lo más importante y lo que más anhelo es que usted, mi hermano o mi hermana, entienda lo que Dios nos quiere decir hoy. Sobre todo que tengamos la plena certeza. ¿Y qué pasa en ese proceso de conocer esa voluntad de Dios? Romanos capítulo 9, versículo 13 voy a leer. Bueno, 12. Se le dijo, ¿lo tienes? ¿Sí? Romanos 9:12. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es como contrario, porque uno sabe que el mayor fue Esaú, ¿cierto? Acuérdense que cuando nacieron ellos, los gemelos, venían peleando desde el vientre. Inclusive cuando va la madre a consultar qué era lo que estaba pasando con ese embarazo, y Dios le dice que hay dos naciones peleando dentro de su vientre, y Él le dice en esa palabra profética que el menor, justamente lo que dice, que el menor servirá, que el mayor servirá al menor, que el mayor servirá al menor. Cuando está establecido, el mayor es el primogénito, es lo establecido. Pero en este caso Dios se estableció así. Uno dice, Señor, pero tú estás contradiciendo. Le plació hacerlo así, ¿por qué vamos a pelear por Dios con eso? Amén. Lo peor que podemos hacer es pelear con Dios con razonamientos. Hay gente que quiere que Dios le explique todo. Olvídese, Dios no te va a explicar todo. Amén. Él no te va a explicar. ¿Y por qué? Más bien se queda en silencio. ¿Por qué? Porque si tienes las cosas del por qué, tú no vas a estar de acuerdo. Y para entrar en pelea, basta que pelee usted solito. Amén. Sí, para pelear, dice, ¿cuántos se necesitan? Se necesitan dos. Y Dios a veces puede decir, no hay un texto que me diga esto, pero pienso que ¿quiere pelear? Pelea solo, mijo. Pelea solo, mija. Pelea. Cuando te canse me avisa. Pero yo sigo con mi propósito que tengo contigo y punto. Así. Los jefes, ¿no? Los que trabajan en empresas, dictan unas cosas que uno dice, esto es una locura. ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Y usted intente decirle algo. Le sales a deber. Yo, mi empresa, yo soy el que mando aquí, haga las cosas como yo estoy diciendo y punto. Pero lo peor de todo es que cuando los resultados no dan, los culpables no lo reconocen ellos, sino nosotros. O pregúnteles cuando ellos le mandan a hacer algo, ¿y cómo lo hago? Dice, pase a la oficina y le voy a hacer su liquidación y hasta luego. Bueno, es un cuadro, tal vez Dios no es tan severo, Dios no nos va a echar, al contrario. A lo mejor, a veces por misericordia no se explica las cosas. Ahora, sigo leyendo en Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Inclusive en lo que estoy diciendo. Dice de ninguna manera. Dios no es injusto. Y entonces aquí viene como siempre el razonamiento va en contra de la fe. Y nos gusta, por la estructura mental que tenemos, entrar en razonamientos con Dios. Bueno, explíqueme esto, Señor, porque no lo entiendo. Yo no entiendo, Señor, por qué yo le doy una ofrenda a fulano de tal y resulta que esa persona se convierte en un enemigo para conmigo. Yo no lo entiendo. Lo invito a almorzar y después sale enojado conmigo. Yo no sé si fue que el almuerzo le cayó mal o estaba esperando mal. En otras palabras, hacemos un favor y por ese favor le salimos a deber. Uno dice, Señor, qué injusto, ¿no? Hay gente que dice, ay, mire, pastor, yo hice una pausa con Dios porque cada vez que me meto a buscar de Dios, se me voltea el mundo patas arriba. Entonces he preferido hacer una pausa. Qué equivocación, porque el diablo te cogió el punto débil y cada vez que intente acercarse a Dios vas a tener muchos problemas y hasta que no venza esos problemas no vas a poder salir victorioso. Entonces le tiene miedo, yo no sé si al diablo, yo no sé si a los problemas o yo no sé si a Dios. Y a veces dice que Dios está enojado conmigo. Bueno, conténtese con Él. Tú sabes cómo acercarse a Dios. Amén. ¿Sí? Como si Él se enojara. Él no pierde nada.
en la soberbia del hombre no se manifiesta la justicia de Dios, dice la palabra. Y eso es interesante. Por eso está preguntando aquí el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, contesta el apóstol. Y presento otro ejemplo. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Cuando yo leo estas palabras y pienso en lo que Dios ha hecho conmigo, inclusive Él te incluye a ti, mi hermano, mi hermana, lo que hace contigo, es pura misericordia de Dios. Porque era para que nos hubiera dado unas cuantas nalgadas a cada uno de nosotros. ¿O no? O hemos sido santísimos con una aureola aquí que podemos vestir de blancos porque así está nuestra alma emblanquecida. Bueno, sí, está emblanquecida por la sangre de Jesucristo. ¿Amén? Pero realmente lo que somos hoy, a pesar de, es por la misericordia de Dios. Y por eso le dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y si tengo misericordia es porque quiero tener misericordia. Punto. ¿Qué tengo que hacer para que Dios tenga misericordia? Acérquese a Él. Escúchenlo. Y te da mucha, a pesar de eso, de que el corazón a veces está tan duro para seguir al Señor, a veces permanecemos ahí como que no nos gusta lo que Dios nos está diciendo, no nos agrada mucho, como que no estamos de acuerdo con eso, pero bueno, me tocó esto, si me tocó comer pan con una huepanela, bueno, Señor, está bien, pero yo quisiera algo más, Señor. Hay una anécdota, yo no recuerdo, fue mi esposa que la dio en alguna predicación hace algún tiempo atrás. Era de un niño bien necio, cansón, de esos niños pelusa, digo yo, hiperactivos. Y siempre era llevándole la contraria a la mamá. Y le dice la mamá: vamos a orar, pongamos de pie. No, yo no quiero. Pongamos de pie. No, yo no quiero. Y lo cogió del brazo: y te levantas. Y le dice: sí, me levanto y me pongo en pie, pero en mi corazón estoy sentado. Le llevamos las contrarias. Y a veces con Dios dices: bueno, sí, está bien, Señor, no es lo que yo quería, pero si tú dices que hagas eso, bueno, está bien, Señor, lo acepto, pero no estoy tan de acuerdo, Señor. O a veces decimos, somos más diplomáticos, le decimos: sí, amén, Señor, amén, yo tomo esta palabra, Señor, la tomo, Señor, pero terminamos haciendo todo lo contrario de lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer. En otra forma de expresarlo, nuestras palabras no están de acuerdo con lo que creemos en nuestro corazón. Señor, yo prometo serte fiel, muy fiel, Señor. Y apenas te queda la puerta abierta, se termina la fidelidad. Y pueden irse desprendiendo temas de todo esto, ¿no? ¿Cómo se tiene la fidelidad? Cuando hay una comunión íntima con el Espíritu Santo. ¿Sí? Es el único que nos ayuda a permanecer firmes. De lo contrario, somos indiferentes, infieles, voy a decirlo así, a la presencia del Señor. Dice ahí la palabra, le dice a Moisés: tendré misericordia del que tenga misericordia. Inclusive el contexto de esta expresión que le dijo a Moisés es que él está intercediendo por el pueblo, porque él duró 40 días tomando las tablas de la ley. Y mientras estaba 40 días allá en la presencia del Señor, que no permitió que nadie subiera porque el monte echaba humo, había truenos, y le daba Hebreos casi en capítulo 12 expresa lo que pasaba en el monte Sinaí cuando estaba la presencia de Dios. Decía, era terrible ese lugar, terrible. Estaban asustados por la presencia del Señor. Y le dice: Moisésito, váyase usted, nosotros no nos arrimamos. Y él subió, pero mientras estaban allá, ¿cómo se demoró? Ellos comenzaron a hacer en una fiesta y le dicen a Aarón: haznos un Dios que represente a Jehová. Y él dice: bueno, tráigame las aretes, los aririos, los collares, todo lo que sea de oro. Y él confió y fundió algo y apareció. ¿Se acuerda qué hizo? Un becerro. Y él le dice: Jehová. Y comienzan a embriagarse, a danzar, a bailar alrededor de ellos, a hacer fiesta. Y Dios allá hablando con Moisés dice: desciende, porque tu pueblo. Y le dice: tu pueblo, no dice mi pueblo, tu pueblo.
¿Sí? Moisés capta muy bien las palabras del Señor y él desciende. Y hay algo que hace Moisés bien interesante. Eso está ahí en Éxodo capítulo 30, 29-30. Y hay algo bien interesante porque cuando baja con las leyes, con las tablas, las originales, supuestamente los 10 mandamientos, cuando ve lo que el pueblo está haciendo, las quiebra, las rompe. Y la pregunta no explica la Biblia. ¿Por qué la rompió? Sí, a lo mejor estaba con la piedra afuera. No. ¿Sí? No era tal. Lo que pasaba era que si él bajaba con esa ley, con esa ley los iba a juzgar a todos. Entonces él dice, espere Señor, pongamos en pausa todo esto, déjeme, yo voy a confrontar al pueblo. Y es cuando él hace apartar a los levitas a un lado para que le sirvan a Dios. Y sobre todo la justicia que hizo ahí, cada uno tome su espada y aplíquela contra su hermano. ¿Sí? Es un cuadro bien complicado que hay en la Biblia. Está escrito él ahí. Aplíquelo. Y ahí es donde él vuelve y sube. Habla con Dios. Ahí en el capítulo 33 también está esto. Y él dice, mire Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, no me saque de este lugar. Y ahí es donde dice, aparece, lo mete en la hendidura, le ve las espaldas únicamente porque dice, mi rostro no lo puede ver nadie. Y es bonito ese pasaje. Pero hay un proceso de restauración también que a veces me gusta predicar sobre ese capítulo, que es bien interesante. La disposición que tiene que tener otros 40 días en ayuno. Nosotros nos aguantamos 3 días porque ya las piernitas nos están... Ya hay una protesta en el estómago ahí pidiendo comida y dolor de cabeza. Y bueno, estamos siendo liberados cuando les dé dolor de cabeza. pero es interesante, ¿no? La disposición que tenemos que estar... que tener para estar en la presencia del Señor. Y ahí es donde le dice, mire, yo voy a tener misericordia del que tengo misericordia, porque le intercede por el pueblo. Dice, sí, yo le perdoné, pero no van a entrar. Y hay unas expresiones que de parte de Dios son bien complicadas. Uno dice, no, Dios es misericordioso y me va a restaurar. Sí, te restaura. La salvación, si te conviertes, si te arrepientes, no la vas a perder. Puede restaurar esa salvación, pero hay cosas que no van a ser restauradas. No lo va a hacer. A Moisés, por una rabiecita que tuvo, ¿sí? Ya le sacaron la piedra, digo yo, ese pueblo. Sí, ya estaba cansado. Es que cuando nos volvemos viejitos nos volvemos así como, ay, nos suban tantico y se nos sale el genio. Parecemos lámparas de Aladino, ¿no? Y a veces le digo a mi esposa, ojalá cuando lleguemos a viejito no nos vamos así canzones. Sino que disfrutemos la vida, nos riamos de la vida, de los problemas, de las dificultades. Y lo peor de todo es cuando no escuchamos bien, ¿no? Como que me estás hablando, me estás regañando. ¿Sí? ¿Qué me dijo? ¿Sí? Bueno, esos son de los 60 para arriba. Pero es interesante, pero también tener cuidado porque son cosas que están ahí en la naturaleza. Pero es ahí cuando Moisés le dice, no glorificó a Dios, no honró a Dios ante la peña y el lugar estaba con la piedra. Cuidado cuando tiene rabia. ¿Sí? Controle su temperamento, controle esas iras porque terminas haciendo cosas que a lo último te van a perjudicar. La otra persona, bueno, algo le puede pasar, pero la mayor consecuencia la sufrimos nosotros mismos. Hasta un ataque cardíaco no puede dar ahí. Ojalá me muera. Bueno, pues no, Señor, tampoco hasta allá. Y hay gente que dice así, ¿no? Señor, estoy cansado, mejor llame. Ay, cobarde, quédate otro ratico. Quédate otro ratico. ¿Sí? ¿Sí? Espérate un momento. Aún no ha visto lo que yo quiero hacer contigo. Amén. Eso es lo que Dios me está repitiendo constantemente. Aún no ha visto lo que quiero hacer contigo. Lo mejor todavía está por llegar. Amén. El buen vino, ¿usted sabe cuál es el mejor vino? ¿Cuál es? El mejor vino es el más añejo. El más añejo.
Y eso es una verdad y eso se compara en la vida. Así de que con Moisés le dice, mire, sabe que por cuanto no me glorificaste en el pueblo, porque le había dicho que solamente algunas personas iban a entrar a la tierra prometida. José, Josué, Caleb, y él tenía la oportunidad de entrar. Pero por no glorificarle, después le dice, Señor, perdona, ya te dije que no, sube al monte y entrégale el cargo a Josué. Ya, punto. Moisés, que tenía intimidad con Dios. Ahora, ¿qué será de nosotros? Pero tampoco vayan a esperar, no vayan a desesperarse. Hay misericordia de Dios. Amén. Siempre estarán abiertas las puertas. Siempre estarán abiertas. La única manera que realmente no hay salvación es cuando tú reniegues de la sangre de Jesucristo. Pisotees la sangre de Jesús, de lo que dice la palabra. Ahí ya no hay nada que hacer. Amén. De lo contrario, sí, a veces se nos chispotea. Dios me dijo, chavo, ¿no? Sí, ¿quién no ha tenido una rabia y que se le haya tratado de ir las palabras? Todos, no, o sea, a veces somos pasados. Pero es que hay cosas que nos desesperan. ¿Quién no se ha desesperado por sus hijos? Usted diciéndole no lo haga y más. Ay, Dios mío. Si le provoca a uno, yo no sé hacer qué. ¿Sí? Pero bueno, a veces le digo tome para que lleve. Aprenda. Amén, aprenda. Y es donde nosotros debemos estar ahí. Pero Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia y se compadece del que quiere compadecerse. Luego el versículo 16 dice, vuelvo a Romanos capítulo 9. Así que, si así es Dios, dice, así que no depende del que quiere, ni mucho menos del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo veo aquí muchos quereres de parte de Dios. Y otros que no están aquí, ¿no? Dios te plació escogerte a ti. ¿Y por qué al vecino no? He puesto mis ojos en ti. Ya veré qué hago con ellos. ¿Se acuerda después de la resurrección cuando va Pedro siendo restaurado? Y le dedica un buen tiempo para restaurar a Pedro después de que lo negó 3 veces, que cantó el gallo y se fue triste, llorando. Recibe la mirada de Jesús, decepcionado, vuelve a su trabajo anterior a pescar. Y allá escucha la voz de Dios, la voz de Jesús, hace un milagro de la pesca milagrosa que está ahí en Juan capítulo 22, 22, y se le dedica a Pedro. Y comienza a caminar con Pedro. Y le hace preguntas. ¿Me amas, Pedro? ¿Estás seguro que me amas? ¿Me amas más que esto? Yo no sé si Jesús volteó la mirada a los que venían siguiéndole ahí. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor. Dice que se le angustió el corazón, dice ahí en la expresión del apóstol Juan. Y en esa mirada que hizo hacia atrás vio a Juan pisándole los callos. ¿Y este qué? Hasta despectiva, se me hace que quedó esa expresión. ¿Y este qué? Y tal vez Jesús con una cara ya bien serio le dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígame. Porque muchas veces estamos más pendientes de qué hacen los demás y las redes sociales sí que se prestan para eso. ¿Qué está haciendo el hermano Julián de Tal? Hace tiempo que no veo al hermano Julián de Tal. Voy a buscarlo en las redes sociales a ver cómo está. Y aparece por ahí una foto actualizada y se ve que ya le salieron canitas, que ya tienen arruguitas, que ya se nos notan los años. Y decimos, ay, pero ¿cómo te acabó el hermano Julián de Tal, la hermana Julián de Tal? ¿Será que existe en Dios? Tal vez si escucháramos la voz de Dios nos diría, ¿por qué te preocupas por él, por ella? Preocúpate por ti. No te preocupes por las arrugas del rostro. Preocúpate por las arrugas del alma. Esas sí traen cansancio, fatiga, vejez, vestiduras viejas, dice la palabra. Preocúpate por ella, pero no te preocupes por los demás. Ora por ellos.
Amén, que Dios los bendiga donde están. Es mi oración por los muchos hermanos que han pasado por la iglesia. Bendícelos, Señor, que no se aparten de tu camino, Señor. Es lo más importante. Que no se aparten de ti. Que no se aparten. Que el temor tuyo esté en ellos, Señor. Que como me has bendecido, los bendiga también a ellos. Es mi oración constante. Y es lo que Dios está diciendo. Y por eso está diciendo, no te quiere. Hay gente que quiere, pero quiere a la manera de ellos. ¿Sí? Se fabrican un Dios. Y lo tratan de comparar al Dios que está mencionado, que se refleja, que se manifiesta en la Biblia, que está escrito de Él. Entonces se fabrican su propio Dios. Y dicen, no, yo no creo que Dios se enoje porque me tome unas cervecitas. Yo no creo que Dios se enoje porque me embriague de vez en cuando. Algo otros más descarados dicen, yo no creo que Dios se enoje de que me eche mi canita al aire por de vez en cuando. ¿No? Ese es el Dios que tienen, ese es el Dios que calza dentro del razonamiento de ellos. Yo no creo que Dios se enoje porque no voy a la iglesia. ¿Sí? ¿Cuál es el Dios que conociste? Por eso mi oración, y sin conocer a Dios, y yo lo he explicado, lo he dicho en muchos de los devocionales, y no sé cómo el Señor me mostró la forma de orar, no sabía orar. Fue lo poco que me enseñó mi padre en los últimos días de vida aquí en la tierra, que me enseñó a leer los salmos, pero no recuerdo haber orado con él. No recuerdo, pero sí que leyera los salmos, algunos salmos. Pero cuando estaba en crisis, cuando estaba en medio de la angustia, como dice el Salmo 138, hice una oración a Dios. Y no lo hice en una iglesia evangélica, fue lo más interesante, sino afuera, al frente de una iglesia católica, sentado en una banca, con lágrimas, después de haberme perdido 3 días, yo no sé sí sé haciendo muchas cosas. Cosas que ni siquiera son dignas de mencionar. Pero ahí, vuelto nada, miré al frente hacia ese templo, recuerdo muy bien en San Martín Meta, ahí estaba, no sé ni por qué estaba por allá de loco. Y me quedé viendo hacia el templo, hay un parque grande al frente, yo nunca volví por allá. En ese tiempo hay un parque, unos escaños, yo sentado ahí, no quise entrar. Y de ahí hice mi oración clásica. Dios, si tú existes, necesito que te reveles a mi vida. Con lágrima se lo dije al Señor. No pasó nada, en ese momento no pasó nada. No dije, sentí el poder. No pasó nada. Y antes, al contrario, en lugar de regresar para Bogotá, me fui más adentro del llano con el loco de mi hermano mayor. Un tiempo de las locuras. Por allá, 12 horas adentro por el río Ariari, de locos. Mi hermano quería conocer los llanos, pero bueno, viendo micos, viendo loros, viendo un brujo cómo hacía milagros. ¿Sí? Pero allí comenzó Dios a hacer la obra. Y se comenzó a manifestar en mi vida, poco a poco. No fue una revelación de una sola, poco a poco. Hasta ahora estoy conociéndole todavía y sigo conociéndole. Sigo aprendiendo más de Dios. Pero mi oración, y es lo que quiero decir, tomando como texto o como base ese texto que está diciendo el versículo 16 de Romanos 9, donde está expresando, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Cuando comprendemos expresiones como esta que están escritas en la palabra, decimos, Señor, definitivamente en la dureza de mi corazón, mírese hacia atrás. A veces decimos, cuando me encontré al Señor, qué pena, no, Dios te encontró a ti. Dios te encontró a ti. Al menos la tesis que hice en el seminario fue justamente sobre eso. De Juan 15, 16 creo que es. No me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. ¿Sí? Es la expresión y para mí es bien, bien maravilloso eso. Dios me escogió. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia de mí. ¿Y por qué no escogió a otra persona que andaba conmigo? Porque Él tuvo misericordia de mí, punto.
Ya habrá el tiempo que voy a escogerlo a Él. Por ahora, entienda, comprende que yo te escogí a ti, punto. ¿Y por qué a mí? Siendo tan malo, y todavía seguimos preguntándole después de tantas misericordias que Dios ha tenido en nosotros, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Y qué vistes en mí? Mire, no te preocupes, Dios tuvo misericordia y punto. Ahí, sigue adelante, escuche la palabra de Dios, ponga en práctica, descanse en medio de todos los problemas, porque Él va, si te escogió es porque tiene un propósito con tu vida y punto. ¿Cuál? Ay. Sí, así es, hermana. ¿Qué vio Dios en mí? Algo vio. Yo le saco la lista, Dios, vea, yo era esto, 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 y esto, y esto. Dice, ya en una página y páseme otra porque tengo que seguir escribiendo. Ya a temprana edad, 17 años. Pero de ahí me escogió Dios. Y he visto la mano de Dios, sí se han cumplido unas promesas que... No las digo porque les hago dar envidia. No, Dios ha sido fiel y sigue siendo fiel, amén. Sigue siendo fiel definitivamente Dios para con cada uno de nosotros. Mi hermano, mi hermana, quiero que tengas en cuenta esto, que Dios ha tenido misericordia de ti y no dejes acusar por el enemigo, por las cosas de tu pasado. Porque esas cosas del pasado no nos dejan avanzar en lo que Dios tiene para con nosotros. En lo que Dios tiene para con nosotros. Y eso es definitivo. ¿Por qué tuve que encontrarme con esta persona? Mire, Dios se la puso ahí porque la necesitaba al lado suyo. Punto. ¿Y por qué? ¿No hay otro mejor? No. Punto. ¿Quieres seguir peleando? Pelea. Pero en esa situación yo te voy a mostrar que yo soy fiel contigo y no vas a fallar. Amén. Entender eso es complicado. A veces yo le digo, una de las peleas que tuve constante con el Señor era, ¿por qué se llevó mi padre? Fue mi pelea con Dios. Se lo llevó cuando, casi fue la entrada para que Dios como golpeara la puerta de mi corazón y sembrar una semillita ahí, aquí adentro. Porque nunca se me olvida que 3 días antes él tenía un cáncer en la garganta y le hicimos de todo. Lo tuvieron aquí en el San Juan de Dios y en ese tiempo no había nada que hacer. Le dimos aguas por ahí que alguien dijo que esas aguas eran buenas y se alivió por unos días, pero después se agravó. No podía comer, imagina un cáncer. Se volvió casi los huesitos cubiertos y delgadito, y yo lo miraba y Señor, más bien que esa enfermedad la tenga yo y no él, Señor. Era como, hagamos intercambio. Era mi amigo, era mi papá, caminábamos juntos, pero esa era mi pelea con Dios. ¿Por qué te llevaste a mi papá? Y a veces le decía, yo tenía 12, 13 años, cuando más lo necesitaba, tú te lo llevaste, Señor. ¿Te parece justo eso? Así le decía al Señor, ¿te parece justo eso, Señor? ¿Tú no sabes que necesito un padre? Y en medio de esa pelea yo no podía escuchar la voz de Dios. Hasta que por misericordia de Dios, como está diciendo, un día me encontré lo que dice el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Ay, eso trajo descanso. Está bien, Señor, ya sé lo que tú hiciste. Tú querías que yo te escogiera a ti como mi padre. Gracias porque me diste. Pero ahora quiero que tú seas mi padre. Y ustedes se dan cuenta que en mis oraciones generalmente, y cada vez que voy avanzando más en el Señor, siempre digo, es Padre, Padre, porque es mi Padre. Amén. Y Él tiene cuidado de mí. Y cuando me tiene que dar mis nalgadas, me las da, y vaya que me las da bien duro. No va a creer que yo soy consentido de Dios. Y entre manos consciente de Dios, hay una frase que decía mi mamá, creo que era, porque te quiero, te aporrio. ¿Sí? Sí, y es cierto. Entonces, dale gracias a Dios, mi hermano, que lo primero, Dios tiene un propósito contigo. Lo leíamos en el Salmo 138, ¿sí? Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y por eso estamos aquí. Y a veces como que estamos estancados en un espacio de la vida, Señor, que ni retrocedo ni avanzo. Y le parece a uno que se quedó ahí estancado. Pero
Lástima que quizás nos vamos a dar cuenta cuando estemos allá arriba. Pero nunca, en Dios nunca nadie se estanca, sino que el proceso que está viviendo, aunque sea en medio del sufrimiento, le estás enseñando a otras personas que usted ni siquiera se da cuenta cómo permanecer firmes a pesar de. Y a veces dicen, usted tan boba, no tan bobo, aguantándose esa situación. ¿Por qué no hace lo del pollito a la olla? No, tampoco no van a hacer eso, hermanas. ¿Sí? Pero eso es lo que es. Cuidado con eso, hermana. Esto es interesante porque te vas a dar cuenta que todas las cosas, cuando tú entiendes el propósito de Dios, que si Dios nos lo permite, dentro de 8 días quiero seguir compartiendo y les dejo como las telenovelas, ¿no? En el próximo capítulo vamos a continuará. Pero algo que quiero que te metas en la cabeza: Dios tiene un propósito contigo porque tuvo de ti misericordia, porque no hay injusticia en Él. Ya vendrá el tiempo de la remuneración. No te preocupes, sigue adelante, mírelo a Él, sustenta de Él. Eso es lo que está diciendo la palabra. Él tiene misericordia de ti. No depende del que corra, no depende de los muchos ayunos que usted haga por la salvación. Tú la tuviste si tienes fe en Jesucristo, punto. Nadie te la quita. Amén. Tú tienes un hijo de Dios y no tiene que confirmárselo a alguien. Lo dice la palabra, acéptalo, vive como Él. Él es tu Padre, confiésalo. ¿Sí? Y vive como teniendo un Padre que cuando nos llega la nostalgia de nuestros padres terrenales, viene esa presencia de Dios y lo llena y dice: yo soy mejor que tu padre, mejor que tu madre, porque tengo cuidado, porque tengo planes contigo. Y esos planes nadie los va a quitar. Se van a retrasar y lo vamos a ver más adelante. A veces los procesos se estancan, pero lo que Dios determina sobre ti, gústete o no te guste, y más le vale que te guste, Él los va a llevar a feliz término. Lo que dice Filipenses 1:6, versículo clásico para mí. Estando, dice Pablo, persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. Cuando tengo fracasos, porque a veces me equivoco, y digo: ay, Señor, echa a perder todo. Tranquilo, hijo. Lo único que vas a tener que repetir. Hace muchos años, no recuerdo cuántos años atrás, yo he tenido un conflicto en mi corazón. Tal vez fue por allá por los años 98, 99. Estamos terminando de construir ahí el templo. Que corrieron varias cosas, entre ellas la partida de me olvidé el nombre, de Octavio Moreno. Fue tan difícil para mí ir a la funeraria y escuchar a la mamá diciendo: el pastor es el culpable. Yo no tuve nada que ver. ¿Sí? Y recuerdo que uno de los líderes me dijo: pastor, es mejor que no entre, la situación no está tan fácil. Yo dolorido y todo, y le preguntaba muchas cosas al Señor. Inclusive me fui a un ayuno y le dije: Señor, yo no sé qué voy a hacer, Señor. No sé, Señor. Ahora, Padre mío, mire todo lo que hay que pagar en esa clínica. 28 días en la UCI, no tenía seguro. ¿Qué va a hacer? Y justo fue el cambio de año, ¿no? Del 99 al 2000. Y había toda una creencia que todos los computadores iban a volver hechos nada. Algo pasó en el computador. Lo cierto fue que apareció de que simplemente tuvo un derrame cerebral y el Señor se lo llevó. Y el Señor me dijo: hijo, no tengas problema, yo me encargo de eso. Porque claro, el terreno que teníamos no alcanzaba a pagar. Igual el problema no iba a ser solo con nosotros, la misión. Al fin y al cabo estamos afiliados a esa misión y ellos iban a sufrir las consecuencias. Pero Dios hizo algo que no sé, no quiero averiguarlo. Lo cierto fue que como a los 6 meses después de eso me hicieron una llamada: usted es el pastor, el sacerdote se dijeron, el padre. Sí. ¿Se acuerdan? Así lo llamamos porque tuvo un accidente. Sí, fue que aquí nos llegó una cuenta. Y perdón, ¿cuánto es? Creo que eran 38 millones de pesos. Pero necesitamos autorizarla para que lo cubra. Sí, muchas gracias. Solo queríamos certificar eso. Ya, punto, pagar. ¿Quién pagó? No sé. ¿Sí?
Eso lo hizo el Señor. Porque tiene misericordia de nosotros. Amén. ¿Cuántas cosas Dios habrá hecho contigo? Y permítanme, voy a leer para terminar una cosita más. Recuerden, no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cuál sería nuestra oración? Señor, gracias por tu misericordia. ¿Sí? Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno. De ni un solo, voy a traducirlo así, de sus beneficios. Y le hace una lista ahí a la ligera. Al menos 5 cosas, en los primeros 5 versículos hace una lista. Y más adelante reitera otros. Eso es lo que no podemos olvidar, porque cuando olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, fácilmente comenzamos a afligirnos y a pensar que Dios se olvidó de nosotros. ¿Dónde está Dios que no me contesta? Te estoy hablando, hijo, lo que pasa es que los problemas te volvieron sordo, pero suelte ese pasado, déjalo en mis manos, yo ya me encargué de ello, tú sigue adelante. O como voy a tener que decirle como le dijo a Pedro, si yo quiero que ellos sigan, si quiero que el problema siga, ¿a ti qué? Tú sígame, hijo, no te preocupes, yo me voy a encargar de eso. La pregunta es, ¿lo puedes hacer? El mejor ejemplo que yo pongo es cuando voy en Transmilenio en un carro, ¿no? Hay gente que va con pesadas cargas y se suben al transporte y siguen sobre sus hombros la carga, pudiéndolo descargar ahí a un ladito. ¿Sí? Ahí está al lado, míralo, ahí está. Si quiere, cúralo. A veces lo hago así. Pero no siga cargando. Tiempo de descanso. Cuando te va a dar, pues tómelo y llévelo. Y a veces con bultos pesados se sube la gente. Y pudiendo descargar ahí mientras va en el transporte, ellos siguen con la carga. Y cuando veo esos cuadros, me dice el Señor, eso es lo que le pasa a mi pueblo. Pudiendo descansar en mí. Habiéndole dicho yo, que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Mateo 11:28, y yo les haré descansar, que aprendan a llevar mi yugo. Aprende de mí, yo amigo sobre vosotros, y aprende de mí, que soy manso y que soy humilde. ¿Usted cree que Jesús no lleva una carga? La expresó una vez y le respondieron mal. Cuando la preocupación era lo de la cruz, y cuando él le expresa a los discípulos lo de la cruz, Pedro lo aparta de un lado. Señor, que no te acontezca esto. Y enseguida, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de los cielos, sino en las de aquí. Y hasta le llamó Satanás, Pedro, San Pedro, sí, a San Pedro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los obstáculos no nos dejan mirar hacia adelante. No te has estancado, así te parezca. El hecho de estar hoy aquí, el hecho de estar unidos aquí, el hecho de hacer la oración, pero sí te recomiendo que cada día te aferres más al Señor, porque es la única esperanza que tenemos, y más por los días que vienen, que no son tan halagadores. Amén. Vienen momentos difíciles, pero Dios está contigo. ¿Sí? Y en medio de esos momentos Dios te va a mostrar como el Rey soberano sobre tu vida, el que tiene cuidado de ti, o como dice la misma palabra, el Dios que te va a proveer, te va a dar, te va a sustentar, te va a defender en la medida que usted ni siquiera te lo imaginas. Amén. Decirle, Señor, gracias por la misericordia que tienes para mí. Gracias porque yo sé que no es por lo que he corrido, no es por lo que he ayunado, no es por lo que he orado, no es por lo santo que he sido, sino porque tú tuviste misericordia de mí y me atrajiste. Amén. Son motivos de darle gracias a Dios. Oramos, mis hermanos. Digámosle, Padre, yo te doy gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias porque nos trae bendición, porque nos trae fortaleza en medio de las enfermedades, de las dolencias, Padre, en medio de las cosas que a veces no entendemos nosotros, Padre, pero que yo sé, Señor. Algunas de ellas son causadas por nuestra negligencia, Señor, pero yo sé que todas ellas, y es lo que dice tu palabra, tú nos vas a ayudar para convertirlas, Padre mío, para bendición. Pues como está escrito, Señor, todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Y yo sé que mi hermano, mi hermana, Señor, está en el propósito tuyo, Señor, por el amor que has derramado. Y te amamos, Señor, y queremos seguir amándote aún más intencionalmente, más de corazón, Padre, más sinceramente, Padre.
como lo decimos y como lo clamo, Padre mío, cada instante, cautívanos, atráenos hacia ti, para que corramos, como dice ahí en Cantares, Señor, en pos de ti, Padre. Y cada día y cada momento podamos ver la gracia, la misericordia y la bondad tuya, Señor. Gracias por ser tan precioso. Permita que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, que traiga luz a nuestro interior, Padre, y fuerzas tuyas para enfrentar cualquier situación que están viendo mis hermanos, mis hermanas, Padre. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros y sé que esa misericordia nos está dando la oportunidad para seguir adelante firmes, sabiendo que cualquier cosa que pase, Señor, va a depender de ti. Muchas gracias, muchas gracias. Bendigo a tu pueblo, que esta semana sea una semana de bendición, una semana donde vamos a ver tu gloria, de protección, Padre, pero sobre todo de compañía tuya a cada paso que damos, Señor. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y no te va a abandonar. Muchas bendiciones para todos.